Bueno, buenos días para todos y para todas. Muy agradecida por su compañía, por este momento tan especial para mí. Y bueno, como decía la maestra, el nombre de mi tesis es la autobiografía como herramienta que enriquece el proceso de montaje e interpretación de la obra Desde una ventana con loros de Adina Izarra. Este trabajo de grado se presenta bajo la modalidad de creación, dirección e interpretación, y aunque el documento en el primer capítulo expone y contiene el contexto y el análisis, el centro del trabajo va a ser el concierto que voy a presentar. Esta interpretación está avalada y respaldada por el segundo capítulo, el cual se centra específicamente en mis reflexiones, en mis emociones y en mis experiencias personales a un nivel personal, sin dejar de lado el proceso, las decisiones que fueron trabajadas durante el montaje de la obra en cuanto a la técnica del instrumento o al abordaje de este tipo de repertorio. Finalmente, cabe mencionar que ni el trabajo escrito ni la interpretación final pretende imponer a otros lo que ahí se presenta, pero sí busca indagar en aspectos musicales y no musicales que puedan aportar significativamente a preguntas nuevas a otros músicos o a quienes abarquen este tipo de repertorio. Las preguntas problemas son cuál es el contexto y los elementos musicales extraídos del análisis de la obra seleccionada, cómo se desarrolla mi propia investigación artística, mi autobiografía y qué reflexiones y experiencias enriquecen el montaje y la interpretación de la obra correspondiente. El objetivo general es estudiar el contexto y el análisis de la obra, así como escribir el proceso autobiográfico que enriquece la interpretación, con el fin de adquirir una mejor comprensión y reflexión sobre los elementos teóricos, creativos, subjetivos de experiencia que intervienen en mi interpretación. Los objetivos específicos son investigar el contexto de la compositora y de la obra, analizar elementos musicales, teóricos y compositivos presentes en la obra, describir un proceso autobiográfico y reflexionar sobre la experiencia, la emocionalidad, la creatividad personal propuesta para la interpretación de la obra. La metodología inicia con una consulta bibliográfica acerca del contexto de la compositora. Posteriormente va la lectura de la partitura enfocada hacia el instrumento, el análisis de la partitura, el estudio autobiográfico de la pieza en donde incorporo y reflexiono sobre mi experiencia personal con la obra, la definición de elementos musicales con los que pretendo abordar la obra, es decir, mi propuesta interpretativa, la edición del texto, la socialización en la que estamos y el concierto final. El capítulo 1 empieza con la contextualización y el análisis de la obra. Empezaré hablando brevemente sobre la compositora y leyendo estas. Cada intérprete me lleva de la mano hacia áreas de su interés, uno hacia la música con cantos de pájaros, otro hacia las músicas antiguas. Puedo decir que estas dos influencias han marcado mucho mi desempeño. Ambas tendencias las he trabajado tanto en mi música acústica como en la electrónica, donde los pájaros y el paisaje sonoro tienden a ser mis preferidos. La maestra Adina Izarra es una compositora venezolana que ha compuesto para medios electrónicos y medios acústicos. Ella también ha elaborado obras para instrumentos antiguos como la tiorba o la vihuela y también se ha especializado mucho en producción audiovisual y en composición. En cuanto a la obra, quisiera mencionar que el sonido de los pájaros, por este mismo título, ha sido una fuente de inspiración desde la antigüedad hasta hoy en día. El canto de los pájaros puede variar según el contexto en el que se encuentran, su estado reproductivo, entre otras condiciones. Esta obra está basada en la canción caroleña de Rodrigo Riera y fue escrita para el guitarrista y compositor venezolano Rubén Herrera, quien aportó significativamente a la creación de esta obra en cuanto a aspectos que son muy guitarrísticos, como las digitaciones, las posiciones o como elementos muy especiales y difíciles de la escritura, como los armónicos.
Como les decía, muchos de los compositores en esta época no tenían conocimiento mucho de la música contemporánea, pero gracias a viajes que realizaban los compositores a otros lados de Latinoamérica o de Europa, lograron traer mucho conocimiento para las obras de acá. Posteriormente voy a hablar de minimalismo, que es un movimiento que surgió en los Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los años 60. También surgió en otros países como en Holanda, Gran Bretaña, Francia, y hay unos considerados unos minimalistas clásicos. El que está en la imagen es el compositor Philip Glass. Sin embargo, hay otros muy conocidos como Steve Reich, o Philip Glass. Es muy importante mencionar tres características del minimalismo: el ritmo, la armonía y las dinámicas. El ritmo en algunas obras, no en la mayoría, tiende a ser siempre el mismo. Sin embargo, pues es evidente que esto cambia. La armonía en algunos casos retorna a la tonalidad, pero en otros casos usa aspectos ya neotonales o con otros significados. Y las dinámicas, pues estas tienden a variar un poco. Es un elemento que mencionaremos más adelante, pues en la obra que voy a interpretar. Posteriormente voy a hablar del análisis. Voy a leer estos chulitos que tengo, en donde quiero que comprendan cómo fue mi relación al hacer el análisis de esta obra. El análisis de una obra no es algo que está completamente establecido, ni es algo que es estático, sino que cambia dependiendo de los intereses de cada persona y de su relación pues, con determinada obra. Entonces, en mi caso, la pasión y la emoción hacen parte de la vivencia de mi análisis. Hay muchas ganas de conocer y de construir relaciones con la música. El propósito surge y se va revelando. Hay curiosidad por entender lo que el otro propone, en este caso la compositora. Estar disponible para entretejer, y la atención y mis capacidades de quien analiza deben estar dispuestas. Voy a empezar con el análisis formal, sin antes explicar varios elementos que aparecen en la obra. Están inicialmente las casitas, como las imágenes superiores, que son las que están dentro de un recuadro y se repiten unas veces indeterminadas. También están los tramos lineales, como las imágenes inferiores, que aunque están incompletas, estas se repiten solo una vez o se repiten dos veces en caso de que tengan puntos de repetición. Sin embargo, esto es una ambigüedad, ya que las casillas también pueden hacerse una sola vez o dos veces. En cuanto a la forma, es decir, la parte estructural, se descubrieron que hay dos partes grandes, la primera parte y la segunda parte. En la segunda parte pasan a desaparecer las casillas, cambia el carácter de la obra y por eso es una sección nueva. Después hay un retorno a la primera parte, y en la primera parte, como las casillas son indeterminadas, entonces sería como considerarlo así como una A'. Entonces la segmentación de la obra sería A, B y A'. Ahorita lo van a poder identificar con el título. Sin embargo, la primera parte tiene tres subpartes, en donde se dividen porque cambian a elementos nuevos que van apareciendo. El paso a la segunda subparte lo considero así porque hay una modulación métrica muy importante. Entonces, para mí cambia el carácter, la intención de lo que se va a presentar. Y finalmente, la tercera subparte de esta parte la seleccioné así porque hay un nuevo elemento que se está presentando, que son los armónicos. En cuanto al análisis relacional, hay mucho que hablar sobre este tema. Sin embargo, hay muchos elementos que se presentaron en el análisis. Entre ellas están las juxtaposiciones de dos figuras, que es como la imagen que podemos ver al costado derecho, que son aquellas que no requieren preparación ni cambios graduales para pasar de una figura rítmica a otra, como podemos evidenciar en la imagen. Las segundas son las modulaciones rítmicas, que son aquellas que están relacionadas con las figuras escritas, y estas se realizan de manera gradual. Es decir, cuando hablamos de modulaciones, estas modulaciones son preparadas. Es importante mencionar que las modulaciones rítmicas el pulso puede llegar a cambiar o puede que no llegue a cambiar. También están las modulaciones métricas, en donde gracias a la transformación del ritmo y del pulso puede traer como consecuencia
Asimismo, la agrupación interna de las figuras cambia. Si las figuras internas cambian, esta modulación se puede llevar a cabo. Y finalmente, la modulación metronómica equivale a las modulaciones del pulso que están sugeridas en la partitura, y esta se relaciona pues ya con las dos modulaciones ya mencionadas. Como consecuencia, entre ellas se relacionan y pueden llevarse a cabo una o la otra. Posteriormente está el análisis dinámico. Como les decía, una dinámica estática es muy característica del estilo minimalista, pero es importante mencionar que esta nos permite percibir con claridad las diferencias testiculares del instrumento. Hay un elemento muerto que también nos indica el cierre de la parte 1 y genera una ambigüedad, una entrada para la parte 2. También hay un crescendo, un regulador de crescendo en las últimas casillas, que nos van a mostrar un calderón para una respiración y finalmente hacer un acorde final, que en este caso para mí es una resonancia. Después está el análisis frecuencial, que es un análisis que decidí trabajar, y este análisis está basado en la teoría de conjuntos, pero no hasta sus últimas instancias. Más que todo, lo que hicimos con el maestro fue trabajar el proceso y encontrar la riqueza que había en él. Entonces, para este caso, se hace un tipo de proceso. El primero es la segmentación, en donde según cada evento nuevo que va apareciendo, se va segmentando la obra para después hacer la reducción. La reducción se realiza eliminando la octavación de notas, el ritmo, y prácticamente lo que hacemos es reducir la parte de arriba para comenzar a tener la información importante y sustancial en cuanto a la intervalia. Posteriormente organizamos las notas en un orden normal, hacemos la inversión, hacemos el orden normal invertido, rectificamos que la interválica sigue siendo la misma, nos va sumando 12, que es la escala de los 12 tonos, y finalmente terminamos con el óptimo orden normal y la forma prima, en donde nos aparece matemáticamente ese pequeño resultado que nos indica la estructura interna que hay, en este caso con las alturas. Entonces, este proceso que nos muestra que se encuentran simetrías entre los conjuntos o entre los ciclos que hay, los cuales se pueden repetir en cualquier parte de la obra o no. Como les decía, podemos encontrar, este ejemplo fue con un fragmento, y podemos encontrar coincidencias o puede que no encontremos nada parecido. Segundo, identificamos las unidades como subconjuntos o superconjuntos. ¿Eso qué significa? Que hacemos relaciones siempre de un elemento y cómo este se relaciona con el anterior y cómo se relaciona con lo posterior. Y finalmente, pues que se descubran, como les decía, los intervalos como la raíz de lo realizado con las alturas a lo largo de toda la pieza. Finalmente, vamos con el capítulo 2, que es la etnografía como herramienta que enriquece mi proceso y el montaje de mi obra. Entonces, antes que todo, voy a hablarles sobre la investigación artística. Según como cita López Cano y San Cristóbal, ellos dicen lo siguiente: la reflexión continúa sobre su propia práctica artística, la problematización de aspectos de la actividad artística personal para ofrecer análisis y reflexiones, la construcción de un discurso propio sobre mi propuesta artística que ponga en plano la argumentación eficaz sobre mi aporte musical a la música de nuestros días, y tercero, el abandono definitivo, este punto, el abandono de mi zona de confort para indagar en un ámbito lleno de interrogantes, incertidumbres, donde el músico investigador, en este caso soy yo misma, música investigadora, me pongo al revés, se pone al revés constantemente. La investigación artística tiene muchas maneras de realizarse. La que yo seleccioné por mi personalidad, por mis intereses, es un método cualitativo. Entonces, este método cualitativo es mi cuaderno de campo. Entonces, en mi cuaderno de campo, ¿qué se van a encontrar? Entonces, se encuentran registros objetivos de las acciones específicas, ya sean resultados técnicos o musicales, hay interpretaciones de análisis instintivos, descripciones del observado, elementos que fueron escogidos por su relevancia, por mi interés, se realizaron lo más pronto posible después de la observación o en un momento diferente. Se hace la reflexión y después hice mi anotación. También pues no evadí mis sentimientos ni mis pensamientos, entonces soy muy específica con esto, en donde aparece
aparecen percepciones mías muy subjetivas de mi sentir, de mi pensar. Pues como les decía yo misma, yo soy intérprete, pero soy mi propia investigadora. También se especuló sobre lo que podría pasar en situaciones de la obra a corto, mediano y largo plazo, e incluso se llegó a preguntas que aún no tengo respuesta y que están contenidas en este diario de campo. Este diario de campo fortalece mi propia autoetnografía. Entonces voy a leer estas citas. La autoetnografía pretende escribir y analizar sistemáticamente la experiencia personal del investigador para comprender algunos aspectos de la cultura, fenómeno o evento en los que pertenece o participa. Y esta otra que dice que basta con que escriba elementos, acontecimientos revelantes de la experiencia del autor. La autoetnografía puede incluir preferencias estéticas y pues, el mundo sensible del investigador, pues, en este caso, pues, mi mundo sensible. La autoetnografía tiene varias funciones y esas son las que trabajé tanto en diario de campo como en mi documento escrito como en el proceso, que es la función formadora, que es aquella que da la estructura de la investigación cuando se describe, se analiza, se reflexiona y no se somete a conclusiones posteriores. Sin embargo, está la informadora, en donde sí se someten conclusiones posteriores y pues que las veremos ahorita en las conclusiones de mi trabajo de grado. Y la heurística, que es la que genera ideas nuevas en cualquier fase del proceso para que se articulen finalmente con mi interpretación final. También la autoetnografía opera de tres maneras. De esta misma manera yo operé en mi trabajo de campo, en mi trabajo de grado y pues en toda mi investigación. Descriptivamente, porque relato lo que realizo creativamente, esto está registrado en mi cuaderno de campo. Analíticamente, porque también reflexiono sobre lo que escribo, sobre lo que pasa en mis sesiones de estudio, sobre lo que pasa con mi tutor. Y críticamente, porque críticamente me pregunto sobre acciones realizadas o de las indagaciones que tengo. Podríamos ahí compartir mi cuaderno de campo. Mi cuaderno de campo comenzó a escribirse el 22 de junio del 2022 y finalizó unos días antes de la entrega para mis jurados. Y mi cuaderno de campo fue dividido, pues no fue dividido, la división que yo realicé se realizó pues ya ahorita al final, que yo decidí dividirlo por etapas. La primera etapa se llama Mis primeros acercamientos. Entonces empiezo con la lectura de la partitura, describo cómo abarco las mismas las primeras semanas, qué pasa con lo que hay ahí, lo que no entiendo. El segundo título lo llamé ¿Puedo tocar la obra?, en donde pues encuentro dificultades para avanzar con el montaje de la obra, sobre todo a nivel técnico, pero comienzo ya a hacer la solución de problemas con mis clases de instrumento, con mi tutor, para pues así articular mejor la interpretación de la pieza. Después dice 3, que dice que contiene la obra. Entonces ya después de solucionar problemas técnicos, deseo profundizar más en el contenido de la obra, es decir, pues en el análisis. O sea, que trabajé con el maestro Rodolfo y que pues ya les he presentado. El cuarto punto es hacer algo con lo que tengo. Entonces en esta fase empiezo a proponer diferentes propuestas interpretativas, a experimentar y a visualizarme cómo quiero presentar la pieza. El quinto, experimentar, que es creativa, en donde encuentro sesiones de experimentación y creatividad en cuanto con mi sonido, mi limado de uñas, las dinámicas, tempos, todo lo que puedo encontrar. El sexto, pues son los conciertos, que siendo parte fundamental de la vida del intérprete, es que escribo algunas situaciones en donde yo presentaba la pieza. No es la primera vez que presento la pieza, pero ya he tenido unas experiencias que considero importante tener en el campo. Y el último son unos escritos realizados por mí, ya que pues en definitiva encontré en la escritura un medio importante de reflexión y de expresión. Entonces aquí se presentan algunos textos realizados. Si quieres podemos bajar ahí un poco. Entonces, para que así comencé a realizar un trabajo de campo por fechas, indicaba en dónde trabajaba, exacto, qué obstáculos había, si trabajé casillas, timbres, por ahí escribo que estaba cansada, que me dolía. Dale. Sin embargo, aquí en este cuadro, gracias a la investigación que estuve realizando, pudimos organizar mejor todos esos datos. Entonces, en estos datos pongo la actividad artística que realizo,
la describo, pongo si hay un objetivo, si hay un resultado técnico, musical, y pues mi parte sensitiva emocional también le doy un cuadrito. Y ya para el final, están están unos textos que también estuve trabajando y los cuales profundizaré más adelante. Gracias. Siguiente. Entonces, para también todo este trabajo que hice con mi área de campo, incluye tres cosas importantes, que es mi memoria. Entonces, impliqué la memoria visual, en donde nace el acercamiento con la partitura, a la cual sigo recurriendo hoy en día. La memoria auditiva, en donde comienzo a comprender los elementos sonoros que van sucediendo, los reconozco y los voy interiorizando. Y la muscular, que pues es muy característica de los seres humanos, en donde se busca con las demás para que yo pueda realizar mi interpretación. También la memoria me sirvió para pues, realizar los aportes en el viaje de campo. Consecutivamente está mi propia autoobservación. Entonces la autoobservación, como lo afirman, dice, no solo se requiere un trabajo de recuperación de la memoria, sino también de la observación de lo que realizamos en el presente. Entonces hay que elegir la elección de lo que voy a observar. Esto puede ser desde un pasaje técnico, de un pasaje musical, a un aspecto técnico del instrumento, algo creativo, ¿sí? Esto también puede ser como resultados sonoros, cómo está mi cuerpo, si tengo tensiones, o si hay algo estético o expresivo que quiera presentar para la obra. También están las estrategias de observación, en donde realizo las acciones y al mismo tiempo de observarlas, al mismo tiempo de hacerlas, las analizo o reflexiono sobre ellas. Como estar haciendo un pasaje y detenerme, corregirlo o tener una meta y mientras estoy interpretando llegar a otra meta. Y finalmente la estrategia de registro, que como les decía pues es de orden cronológico, y pues esto pues se puede evidenciar en el cuadro. Siguiente. Después está la autorreflexión. Escogí tres elementos para reflexionar. Los primeros van a ser los valores, las imágenes y la escritura. Entonces, afirma que la autoetnografía propone realizar una lista de los 5 valores que se consideren importantes y relacionarlos con la interpretación. Para este caso, yo seleccioné muy personalmente 3 valores que me representan: la honestidad, la libertad y el compromiso. El primero fue seleccionado por mi interés, como todos mis maestros hablan, por seleccionar este tipo de repertorio, por realizar propuestas técnicas que se adapten a mi comodidad y la verdad a mi facilidad. Este valor también está incluido acá porque soy muy honesta escribiendo lo que siento, lo que pasa en el proceso de montaje, y definitivamente también reconozco mis dificultades e incomodidades. La libertad, porque en el proceso de montaje busco plasmar ideas musicales propias que representen mis intereses y que representen pues lo que yo soy como intérprete. Y el compromiso, porque considero que sin un compromiso real no hay resultados que valgan la pena, y este trabajo requirió la verdad bastante de eso. En cuanto a las imágenes, lo importante de las imágenes y de todas estas es comenzar a crear relaciones para que aporten y enriquezcan mi interpretación. La primera imagen que podemos ver acá es la arquitectura del Rogelio Salmona, y lo consideraría así porque considero cada ladrillito, yo lo considero una casilla. La estructura completa para mí es la obra, y los canales de agua que él utiliza para mí son los tramos lineales. Para mí, ¿qué significa esto?
entonces significa lo que significa la obra, que también es construcción, estructura, organización. Y por el otro lado está los pájaros, que aunque en la entrevista que yo le realicé a la maestra dice que no se relaciona directamente con el título, yo sin embargo, para mí sí me ha funcionado el nombre de la obra relacionado con eso. El año pasado, como muchos saben, yo estuve en México, al lado de mi casita había un árbol donde cantaban los canaritos, y pues esta experiencia era también importante para mí, inmediatamente la relacioné con la obra. Entonces también hay irregularidad, y eso lo relaciona también con mi obra, irregularidad, variabilidad, cambio. Entonces también lo relaciono mucho con este de los loritos, por eso también lo mencioné al principio. Finalmente están los escritos. Como vieron, hay diferentes tipos de escritos. Los de desahogo, que sirven como catarsis para soltar nuestras emociones, para la generación de nuevas ideas, preguntas o respuestas. El de intenciones, que plasman lo que quiero lograr, así por ejemplo qué quiero provocar en el público o cómo me gustaría mencionar a la obra. Y los de soporte para la construcción de la interpretación. Entonces ahí pues permite negociar con todo este trabajo entre el análisis, el contexto, la experiencia personal, para que enriquezcan definitivamente pues la interpretación final. Siguiente. Acá el texto, por ejemplo, que les va a leer para la construcción de la interpretación. Entonces, es la primera vez que toco desde una ventana con loros en un escenario. Es divertido porque es difícil encontrar personas que conozcan este repertorio, claro, teniendo en cuenta que el contexto en el que me encuentro. Y al contrario de lo que pensaba, las personas se interesan mucho por escuchar algo nuevo. Dos elementos para reflexionar de esta interpretación es la concentración y la respiración. Debo estudiarlas en casa. Descubrí la dificultad de realizar módulos repetitivos. Beltrán 2022. Siguiente. Finalmente voy a continuar con el capítulo 3. El capítulo 3 es la integración de la investigación autobiográfica a mi interpretación y mi propuesta interpretativa. Entonces, después de todo este proceso, se van conceptualizando la práctica y se planifican nuevas ideas. Entonces, la conceptualización permite encontrar elementos tangibles en investigaciones como estas, y las definiciones, ideas y acciones escritas en el cuaderno personal otorgan la creación teórica de aspectos y acciones muy específicas. Y la siguiente es la planificación de ideas, que proviene de esa misma conceptualización y permite estudiar, probar y poner nuevos objetivos a la investigación, ya sea de esta obra o de otra obra en la que yo participe. Después está la experimentación y la reflexión, en donde la experimentación, como afirman los autores, significa observar un fenómeno en cierto contexto controlado y será sujeta a análisis e interpretaciones posteriores, tal cual como sucede con el grado de grado, y la reflexión en la práctica y en la creación. Entonces, como les decía, intenciones de lo que se quiere lograr en la práctica, la evaluación de los resultados, si se lograron los resultados, las metas de la práctica y la reflexión sobre pues, mis sensaciones, mis pensamientos, mis emociones y todo mi mundo subjetivo durante y después de la práctica. Sí. En cuanto a mi propuesta interpretativa, entonces, como les decía inicialmente, los aportes y recomendaciones presentados aquí hay aspectos muy generales que pueden coincidir con otras propuestas interpretativas, puede que no, pues, pero esta pues es íntimamente personal en mi tema. Sí. Varias de las cosas de las que yo quiero mencionar para mi propuesta técnico-interpretativa es que para mí es como la forma en que yo logro conectar con el cuerpo, con la música y con el instrumento, y también con todo el respeto para la pieza seleccionada. La propuesta interpretativa trabaja con la intención de la pieza, el contexto, el análisis, es decir, todo eso va unido para mí, fortalece la interpretación y también me permite conocer mis capacidades como guitarrista, como intérprete y la conciencia que yo misma poseo en mi propio instrumento. Siguiente. Las digitaciones. Pues considero que las digitaciones son un aspecto importante para mí porque a partir de allí yo logro consolidar y organizar mejor los elementos técnicos y musicales a utilizar.
Para mí, realizar una debida selección de las digitaciones fortalecen y establecen una base sólida para mi interpretación y asimismo me ayudan a tener más seguridad, más comodidad y que mi margen de error sea mucho más claro. Otra cosa que veremos mucho en mi interpretación son las cuerdas al aire. Para mí es un recurso importante para realizar traslados y, como les decía, disminuir el margen de error. Hay un fin diferencial entre las cuerdas al aire y las pisadas, y lo sustancial aquí en este trabajo es tener el control sobre eso de las cuerdas al aire pisadas y pues tener en cuenta cómo quiero que suene la cuerda, sea esta pisada o sea pisada. Acá hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el mi está al aire y aunque sea al aire, yo tengo que hacer que suene como pisada. Siguiente, por favor. También están las contracciones y extensiones de la mano derecha. Esas me permiten llegar a ciertas registros de la guitarra. Yo siempre hago uso de mi cuerpo pues para la efectividad de las mismas. Siguiente. También están los tratados, en donde lo realizo, hay bastantes. Entonces lo realizo con una preparación visual, hago el uso de las cuerdas del aire y pues esta tiene una riqueza importante en el proceso de que los tratados empiezan trabajándose poco a poco hasta que finalmente se logra. Está el tratado de la mano derecha, el cual a mí me ha permitido alcanzar mejores velocidades, me permite prepararme en donde me siento más cómoda y segura. Están ligaduras que no están escritas, pero que yo sé escribir, porque para mí me ayudan a mejorar mi articulación, mi claridad del sonido, me permiten aumentar la velocidad con más comodidad y seguridad, y me permite regresar mejor la digitación de ambas manos y la sincronía entre ellas. En cuanto al ritmo, es un instrumento muy estructural de la pieza, se hacen las modulaciones y los cambios sugeridos por la compositora después del análisis y haberlos comprendido. Y igualmente tiene una riqueza en el proceso en cuanto se relaciona directamente con el análisis, la comprensión de lo que aquí sucede y pasarlo al instrumento. Y pues definitivamente esto me trajo nuevas formas de comprender aspectos como la temporalidad, el ritmo, duraciones, etc. Y pues esta es una pregunta que me hice a lo largo de todo el proceso, que es como que ¿qué puedo hacer para que se comprenda hacer por el oyente todos los sucesos rítmicos presentados en la pieza? Es un elemento muy importante en la pieza y pues por mi lado se ha hecho todo para que esto se haga evidente. Siguiente. Las acentuaciones, hay unas acentuaciones que no están escritas, hay otras que sí están escritas, pero esta la realizo para fortalecer y iniciar mejor algunos momentos, ya sean rítmicos o de articulación, y para crear variedad y un contraste en un elemento determinado. También están los timbres. En el proceso trabajo mucho con los timbres del instrumento, en donde experimenté con ellos, pueden variar según la posición de mi mano derecha. El timbre se relaciona mucho con mi gusto musical, lo que podrán observar, y así como mi estilo propio. Esto sí, como les decía, esto sin importar la intención de la obra y pues el contexto en el que pertenece. La propuesta dinámica también es muy poquita propuesta dinámica, sin embargo yo hago unos pequeños reguladores para crear un poco de variedad. Siguiente. Entonces, para crear esta variedad, digamos en la segunda parte, que es muy contrastante, pues cómo hago para, tengo una indicación de momento expresivo y pues cómo hago para lograr esta expresividad. Entonces yo lo que hice fue recurrir a mi academia, a mi formación musical y volver a unos conceptos de la música tradicional. Entonces yo lo que hago es que hago mis dinámicas con una dirección melódica, con la resolución de intervalos disonantes a consonantes y también si hay alguna intervalita que yo pueda resolver como tritonos o algo así, pues hago la resolución paralelamente pues con las dinámicas y la expresividad. Finalmente están las conclusiones. Estas conclusiones son un poco pues personales, también son un poco descriptivas porque todo esto abarca un proceso en el que he participado.
la autoetnografía como herramienta que enriquece la interpretación me permite o puede permitir al intérprete crear conciencia de un proceso en donde el propio individuo reconoce sus retos y dificultades. El segundo, en donde el intérprete busca experimentar junto con todos los conocimientos que adquirió a lo largo de su carrera para dar soluciones a problemas técnicos o musicales en el que pertenece y hace parte del montaje. Definitivamente reconoce sus habilidades y se apropia de ellas. Siguiente. Asimismo, organizo mis objetivos musicales, mis objetivos técnicos en las sesiones de estudio o en mis clases. Identifico elementos extramusicales que de una u otra forma hacen parte de mi quehacer artístico. Puedo hacer del análisis musical una base a mis intereses y a mis nuevas formas de consumir la música. En cuanto al mundo sensible, expresivo y personal, me permite tomar decisiones que me gusten, con las que me sienta cómoda, y dichas decisiones se toman con responsabilidad y siempre en pro de la música. Y la reflexión constante sobre mí mismo, sobre el acto interpretativo, sobre el público, sobre la academia y sobre el contexto al que pertenezco. Asimismo, como es un trabajo muy personal, muy sensible y emocional, reconozco y acepto mis emociones, mis pensamientos, sin juzgarse o reprocharse. Me permite este trabajo. También encuentro diferentes medios de inspiración que pueden ser visuales, como les mencioné, auditivos o sucesos que yo rememore o experiencias de vida. El otro punto es que el músico puede, o el intérprete con este trabajo, puede que descubra en la escritura un medio para expresarse o desahogarse. El método que pues pasó en mi trabajo. Y pues esto también me ha permitido muchísimo apreciar el proceso y los conciertos propios con más amor, con respeto y el de los demás colegas. Hay conclusiones también sobre lo encontrado en el diario de campo, ya que aquí hay pues también muchísima información de lo que se realizó con mi investigación. Entonces, la hora y la práctica de estudio son fundamentales, pues dependiendo de estos factores varía mi concentración, mi disposición y mi rendimiento en las sesiones. Se encontraron fases por las que atravieso mi proceso de montaje, que ya fue los que les mencioné. También se mejoró la manera en que la intérprete abarca la práctica, entonces logré organizar mejor los objetivos técnicos y musicales, identifique mejor las sesiones a realizar, analice los resultados de las sesiones, si habían resultados o si no habían resultados, y reconociendo mis gustos e intereses al momento de realizar una propuesta interpretativa. También hay conclusiones sobre la creatividad y la experimentación, donde yo acá pues también como escribo un poco, puedo experimentar con mi sonido, con los timbres del instrumento. Eso lo puede también llegar a ser otro intérprete o puede que sea diferente, ¿no? Si hace un trabajo como este, trabaje sobre, experimente con mi potencial dinámico, con los ataques de la mano derecha, con el limado de uñas. También gracias al imaginario personal, a mis escritos pude consolidar la interpretación y pues se unió con todos mis referentes visuales, mis experiencias y mi mundo subjetivo. En este caso la creatividad también funcionó como una habilidad para ver la música desde una perspectiva diferente y que contribuiría pues, a la solución de problemas. Finalmente hay conclusiones sobre mí porque también aprendí mucho de mí en este rico proceso. Nunca antes me había preguntado sobre los valores que hacían parte de mi quehacer y pues ahora los reconozco que son parte de mí. También pues aprendí muchísimo a valorar los procesos, a valorar el trabajo de mis colegas compositores. También aprendí a ser más compasiva conmigo, con mis compañeros, con mis colegas y pues sobre todo pues muchísimo amor, mucho compromiso para realizar este trabajo de finalmente muchas gracias.